Hola, Dios te bendiga. Espero que estés pasando un lindo día en familia. Damos gracias a Dios una vez más por este tiempo, esta hermosa bendición que Dios nos permite de poder estar escuchando su palabra, lo que Dios tiene para hablarnos en este día. Y sabes que estaba meditando en la palabra del Señor, ¿no? Y en todo lo que está aconteciendo en este tiempo, ¿no? Y muchas veces es fácil, ¿no?, adaptarnos o recibir la bendición de Dios, pero muchas veces es difícil entender o adaptarnos cuando vemos la mano de Dios o vemos cosas que no, digamos, que pareciera que no sean buenas para nuestras vidas. Y quiero compartir esta palabra y arrancar haciéndote y haciéndome, ¿no?, una pregunta. ¿Aún retienes tu integridad? ¿No? Y quiero compartir esta palabra en el libro de Job, Job capítulo 2, versículo 9 y 10. ¿No? Es la historia de un hombre que, ahora vamos a ir desarrollando el mensaje, pero un hombre que ha pasado o ha padecido por distintas circunstancias, ¿no? Y aún a pesar de todo eso, él se mantuvo fiel, íntegro, ¿no?, en la presencia de Dios. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 9. Su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le respondió, versículo 10, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. He leído la versión internacional, es una versión más actualizada en cuanto al lenguaje para que sea más entendible, ¿no? Vemos que este varón, como decía, empezó a recibir un montón de acontecimientos en su vida, y no solamente en él, sino también en su familia, ¿no? Pero ¿quién es este varón Job? ¿Cómo era? ¿O cómo nos define la palabra quién era este varón Job? Como para entender un poquito. Versículo 1 de este libro de Job, capítulo 1, dice: y en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. ¿No? La Biblia nos define ya a este varón como era. Dice que era un varón recto, un varón intachable. Y fíjate que hace una salvedad a la palabra de Dios. Dice, en la región de Uz, era una región que predominaba el pecado, predominaba aquello que no le agradaba a Dios. Pero dentro de esta región había un hombre recto, un hombre intachable. Dice que temía a Dios y vivía apartado del mal. Y este varón era llamado Job. Y el significado de la palabra Job en la traducción del hebreo es el que es paciente o el que soporta penalidades. Y fíjate, vaya, si este hombre fue paciente o que soportó penalidades, soportó dolores, todo lo que ahora vamos a desarrollar, lo que él se atrevió o lo que pudo soportar, ¿no? Y estamos hablando de integridad, ¿no? Y cuando buscamos el significado en el diccionario de íntegro, dice que lo íntegro es entonces lo no tocado, lo que está entero, lo que no ha sido mancillado, adulterado o deformado. Lo íntegro se conserva puro. Ahora, cuando hablamos de alguna cosa, ¿no?, cuando hablamos de integridad sobre alguna cosa, dice que íntegro es aquello que está entero, que no le falta ninguna parte. Y cuando hablamos del hombre, ¿no?, en cuanto a su integridad, dice con respecto a las personas, se habla de integridad moral cuando permanecen ajenas a toda corrupción y tienen una vida recta, honrada e intachable, ¿no? Y cuando nosotros vemos esto, ¿no?, lo primero que viene a nuestra mente o a nuestra memoria es cuando nosotros decimos al momento de las elecciones, de elegir a un candidato, queremos un hombre que sea íntegro, que sea incorruptible, que se mantenga firme en sus principios, que se mantenga firme en sus decisiones, ¿no? Eso sería lo ideal para un país, ¿no?, o lo ideal para una nación. Y la palabra de Dios está hablando de este hombre que era íntegro. Su mujer dice que él le reprocha su integridad, ¿no? Y nosotros como hijos de Dios tenemos que mantenernos íntegros en la fe, íntegros en nuestra forma de vivir, íntegros en la palabra. Tenemos que no dejarnos llevar por las cosas de este mundo, no dejarnos avasallar por las cosas que vienen en este mundo, sino mantenernos íntegros conforme Dios quiere con nuestras vidas, más allá de lo que pueda sobrevenir a nuestras vidas. Aceptar lo bueno de parte de Dios, pero también aceptar cuando vienen momentos malos y mantenernos en esa integridad. Y fíjate que
es fácil estar íntegros, podemos decir, cuando no estamos siendo tentados o cuando no tenemos problemas. El problema del ser humano muchas veces es cuando viene la tentación. La Biblia nos enseña: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios significa estar sometido bajo la autoridad, bajo la soberanía, bajo la potestad de Dios, bajo su palabra, obedeciendo sus mandamientos y sus estatutos. Y resistir significa que tenemos que hacer frente, pero no frente por nosotros mismos, sino hacer frente a la adversidad, hacer frente al enemigo cuando viene a tentarnos, cuando viene a traer cosas que pueden hacernos caer o salirnos de la voluntad de Dios. Estar firmes para que podamos resistir en ese momento y hacer conforme la voluntad de Dios y no caer en lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Lo difícil es permanecer en integridad cuando las cosas no nos salen bien, ¿no? Cuando estamos ahí en la prueba, cuando estamos en la lucha, cuando estamos pasando por momentos difíciles como los que estamos atravesando en este momento. Lo difícil es mantenernos firmes, íntegros en la fe, creyendo en aquel que un día nos llamó, creyendo en el Dios que sobre todas las cosas, creyendo en aquel Dios que Él va a hacer las cosas conforme su voluntad y conforme su propósito, creyendo y estando convencidos de que Él va a hacer de alguna manera que las cosas se reviertan, que las cosas cambien, que las cosas empiecen a ser como nosotros queremos o necesitamos que sean transformadas. Y fíjate que Job se mantiene íntegro a pesar de todo lo que está aconteciendo. Y como para entrar un poquito en la historia, la Biblia nos va relatando, versículo 1, del 13 al 19, qué es todo lo que le va aconteciendo a Job. Y te voy a leer estos versículos para que podamos entender la profundidad de lo que la palabra nos está hablando. Dice versículo 13: llegó el día en que los hijos e hijas de Job celebraban un banquete en la casa de su hermano Bayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Saba y los llevaron. Y los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. O sea, los hijos estaban de Job en un lugar festejando, estando compartiendo en familia, y mientras que ellos estaban ahí fueron sorprendidos por el enemigo y los ganados, los animales que ellos tenían fueron arrebatados por el enemigo y fueron muertos a filo de espada. Pero fíjate que esto continúa y dice: no había terminado de hablar, versículo 16, dice, no había terminado de hablar este mensajero, cuando uno más llegó y dijo: del cielo cayó un rayo y calcinó las ovejas y los criados, solo yo pude escapar para venir a contárselo. Otra calamidad, otro problema, otra dificultad. Y ahí estaba Job escuchando todo esto que le venían a decir sus criados. Y dice versículo 17, no había terminado de hablar aún este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados mataron a filo de espada. Solo yo pude quedar y escapar y ahora vengo a contárselo. Otra cosa difícil. Y sigue la historia. Versículo 18. Y no había terminado de hablar este mensajero que cuando llegó otro dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en la casa del mayor de todos ellos. Y dice versículo 19, porque hasta aquí solamente Job había perdido bienes materiales. Pero acá viene la parte difícil también. Cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron, y solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Ahora, qué terrible. Este varón estaba recibiendo noticia, desgracia tras desgracia, noticia de problemas, noticias de pérdidas, y ahora, lo último de todo, recibe la noticia que había perdido a todos sus hijos. Pero fíjate que a pesar de todo esto que viene escuchando, Job se mantiene íntegro. Dice el versículo 20 del capítulo 1, y al llegar a este punto, es decir, cuando escuchó todo esto, estas malas noticias, todo lo que había sobrevenido sobre su familia, dice: Job se levantó y rasgó sus vestiduras y se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Y qué terrible esto, porque
él está escuchando todas estas malas cosas que vinieron. Podía haber dicho tranquilamente, bueno, hasta acá llegué, ya no me importa más nada, dejarse o echarse a morir, haber dejado de lado toda su fe y haber dicho, como muchas veces solemos decir nosotros, ¿no? ¿Por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué me está pasando a mí si yo soy un hombre justo, si yo no he cometido pecados, si no he errado? Es más, la palabra dice que Él todos los días levantaba oración por sus hijos y rendía sacrificios a Dios para que Dios guardara a sus hijos. Y sin embargo le vino todo esto a su vida y a su familia. Sin embargo, dice la palabra que se levantó y rasgó sus vestiduras. Esto está demostrando señal de gran dolor sobre la vida de este varón. Dice, rasuró su cabeza. Esto era lo que se hacía para demostrar el dolor, para demostrar lo que había en su corazón. Pero sin embargo, dice, luego se dejó caer al suelo y en actitud de adoración. Es decir, que Job estaba pasando por todo esto, había recibido todas estas noticias y él expresó su dolor como ser humano, como nosotros muchas veces, pero no dijo nada en contra de Dios, sino que por lo contrario dice que se dejó caer al suelo y levantó sus brazos al cielo y adoró a Dios, bendijo a Dios, ¿no? Entonces se mantuvo íntegro en medio de todo esto. Pero fíjate que dice la palabra de Dios que después fue tocado su cuerpo. Ya no eran los criados, ya no era su ganado, ya no eran sus ovejas, ya no eran las propiedades, ya no eran ni siquiera sus hijos. Ahora él mismo estaba siendo tocado. Y dice la palabra que vino una sarna maligna al cuerpo de este varón, ¿no? Y que tomaba una teja y se rascaba tan grande la picazón que esto traía. Pero dice el versículo que hemos leído, versículo 2, capítulo 9, que la esposa le reprochó. Ahí en el peor momento de este varón, la esposa vino y en vez de estar con él, de acompañarlo, ¿no? Le reprochó, ¿no? Y él estaba, me imagino, su corazón contrito con tantas cosas que le habían pasado, no pudiendo superar una y otra tragedia, que aún no habiendo superado nada de eso, su esposa dice que le dijo, todavía mantienes firme tu integridad. Y qué bueno, ¿no? Y qué actitud hermosa de este varón, ¿no? Porque aún su mujer se estaba dando cuenta que él había pasado por todas estas cosas, pero permanecía íntegro, permanecía aferrado a las promesas de Dios, a la palabra de Dios, permanecía íntegro en sus convicciones. Él creía, más allá de todo esto que había acontecido en su vida, que Dios iba a hacer algo en él, que Dios iba a restaurar su vida, que Dios iba a restaurar su familia, que Dios iba a transformar todo esto que había pasado en algo para bendición para su vida, ¿no? Y dice la palabra de Dios que Job le responde, mujer, hablas como una necia, ¿no? Hablas livianamente, solamente dice de Dios recibiremos lo bueno, o acaso no también debemos recibir lo malo, ¿no? Y ante todo esto dice la palabra que no pecó Job ni de palabra, no dijo nada contra Dios, él solamente reconoció la soberanía de Dios. Él dijo, si hemos de recibir lo bueno, si hasta aquí Dios me ha ayudado, si hasta aquí Dios nos ha bendecido, si hasta aquí Dios nos ha dado las propiedades, hasta aquí Dios nos ha dado los animales, hasta aquí Dios nos ha dado los criados, hasta aquí Dios nos dio los hijos, hasta aquí Dios nos proveyó de todas las cosas, no aceptaremos si Dios nos quita las cosas, ¿no? Y en ese tiempo Job reconoce la soberanía de Dios. Y ahora la pregunta que yo me hacía y que te hago en esta tarde, ¿no? En este tiempo, ¿estás pudiendo ser íntegro? ¿Estás pasando dificultades? ¿Estás pasando momentos difíciles? Estamos siendo tentados por todo lo que está a nuestro alrededor, pero ¿estás pudiendo permanecer íntegro? Sin recibir, sin estar siendo vulnerada tu fe. Estás siendo íntegro en tus convicciones, en tu manera de pensar, en tu manera de proceder. Hoy nos vemos bombardeados de distintas leyes, de distintas costumbres que se han arraigado, de distintas cosas que van en contra de la palabra de Dios, de leyes que se han sacado contra de la palabra de Dios. Pero vos y yo nos mantenemos íntegros, nos mantenemos inclaudicables, nos mantenemos firmes a nuestras convicciones, o nos estamos dejando arrastrar por las cosas de este mundo. Nos estamos dejando llevar para no quedar mal con nadie y vamos
dejando o cediendo terreno. Hoy estábamos meditando en el devocional acerca de la vida de Jeremías, puntualmente, cuando Jeremías en más de una oportunidad le toca hablar conforme Dios pone en su corazón, ¿no? Y palabras duras de parte de Jeremías. Pero algo que podemos ver y podemos rescatar de la vida de este varón de Dios, que Jeremías siempre se mantuvo haciendo la voluntad de Dios, a pesar de peligrar su vida, a pesar de que muchas veces tuvo que padecer prisiones, muchas veces tuvo que padecer aún a punto de que todos pensaban en matarlo, de hacerle cualquier cosa. Él permaneció firme a su convicción, permaneció íntegro. Y Jeremías estaba en el lugar donde tenía que estar, donde Dios lo mandaba. Y Jeremías decía lo que Dios le mandaba decir. No buscaba quedar bien con uno o con otro. Hacía la voluntad de Dios. Eso es integridad en cuanto a la fe, en cuanto a la espiritualidad. Si vemos la palabra de Dios, vemos muchos hombres íntegros que no se dejaron avasallar por las circunstancias. La vida de José, cuando estuvo en casa de Potifar, que fue tentado como hombre, sin embargo se mantuvo íntegro y esta integridad le costó ir a la cárcel. Pero después vemos cómo Dios hizo todas las cosas y eso le trajo una gran bendición por haber mantenido su integridad como hombre, como cristiano, como hombre de Dios. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera sido flojo, hubiera permitido esto que quería hacer la mujer de Potifar? ¿Qué hubiera pasado con su vida, con su ministerio, con el plan de Dios, con el propósito de Dios? Por eso es muy importante mantenernos íntegros aún cuando recibimos comentarios en contra de nuestra fe. La mujer de Job criticó la fe de este varón. Aún ahora estás así, aún después de todo lo que ha venido sobre la vida, sobre la familia, permaneces así íntegro y seguís confiando en Dios. Muérete con tu Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Aún en este tiempo escuchamos ¿dónde está Dios? Cómo Dios no obra en tu vida, cómo Dios no obra en tu familia. Pero quiero decirte que te tienes que mantener íntegro en la fe. No escuches lo que el enemigo quiera hablarte. No escuches lo que el enemigo quiera hacer o decir para desenfocarte del propósito y de lo que Dios tiene preparado para tu vida. Recibe lo bueno de parte de Dios, pero también recibe y glorifica a Dios por lo malo, porque eso malo va a traer bendición a tu vida, porque eso malo está haciendo que vos te fortalezcas, que eso malo está haciendo que vos puedas crecer espiritualmente y puedas llegar a donde Dios quiere ponerte. Eso malo, dice la palabra de Dios, que todas las cosas nos ayudan a bien, conforme su propósito hemos sido llamados, y aún lo malo nos ayuda para bien, porque tiene Dios un propósito eterno con cada una de nuestras vidas, y de eso malo el Señor va a hacer algo bueno, algo positivo, pero tenemos que mantenernos íntegros, no dejarnos llevar por los comentarios, no dejarnos llevar por palabras maliciosas, no dejarnos llevar por aquello que el enemigo quiere decirnos muchas veces. Fíjate, tenemos que rechazar todo argumento del enemigo y asumir que Dios podemos recibir tanto lo bueno como lo malo, pero en todo y por todo darle gracias a Dios. En todo y por todo tenemos que estar agradecidos a Dios, porque Él sabe, porque hace todas las cosas. Y fíjate, si alguien padeció por algo parecido a Job, fue el rey David. El Salmo 42, versículo 3, David está expresando un sentimiento profundo de su corazón y está diciendo en este salmo: mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Es decir, que había una gran aflicción, vivía llorando, vivía en aflicción, vivía clamando, vivía ahí pidiéndole a Dios que haga algo. Pero mientras que él estaba haciendo todas estas cosas, dice la palabra, mientras me echaban en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Y en el momento de la prueba y en el momento de la dificultad, muchos te van a venir a decir: ¿dónde está tu Dios? Porque Dios permite que venga esto a tu vida. Pero vos tenés que estar firme, íntegro, convencido de que Dios está en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. En lo bueno y en lo malo está Dios. Dios permite lo malo muchas veces para glorificarse en vos, para mostrar su poder en vos, para que todos vean y sean testigos de las cosas que Dios ha hecho en tu vida, para que todos vean cómo Dios transformó aquello malo, aquella circunstancia
difícil, aquella enfermedad que no tenía solución, en un milagro, para que todos vean que servimos a un Dios vivo, que servimos a un Dios poderoso, que servimos a un Dios que puede transformar toda circunstancia, pero tenemos que permanecer íntegros en la palabra de Dios, íntegros en nuestra fe, íntegros en nuestra forma de vivir conforme a la palabra de Dios, no dejarnos arrastrar por las modas de este tiempo, ni por la forma de pensar de este tiempo. Y fíjate, y con esto ya voy terminando, que Dios va a premiar tu integridad, así como lo hizo con Job. Fíjate, lo primero, que en esa prueba, en esa lucha, en esa contienda, Dios va a mostrarse de una forma distinta a vos. Dios se va a revelar a tu vida de una forma distinta. Porque cuando estamos en bendición, cuando todo está bien, solemos cometer el grave error de a lo mejor agradecer y buscar poco de Dios. Pero cuando estamos en verdaderas dificultades o en verdaderas tribulaciones, ahí es donde más clamamos y ahí es donde más pedimos y ahí es donde más nos allegamos a la presencia de Dios y ahí es donde más vemos su mano poderosa actuar y ahí es donde vemos y empezamos a entender y a relacionarnos de una forma distinta a Dios, y esto cambia nuestra relación con Dios y Él se revela a nosotros. Fíjate, Job capítulo 42, ya al final de este libro, versículo 5, dice este varón, después de haber pasado por todo esto, después de haber sido despreciado aún por su mujer, después de que habían venido sus amigos, dice que los visitaron 3 amigos y encima en vez de darle una palabra de aliento, no, le reprochaban como diciéndole, algo habrás hecho vos, algo estás haciendo mal, por algo te vino todo esto. Porque era una creencia de aquellos tiempos que cuando venía cosas así era un castigo de Dios porque estaban separados de la voluntad de Dios. Sin embargo, la palabra se encarga bien de poner en claro que Job era un hombre intachable, que Job era un hombre que buscaba de Dios, que era un hombre que obedecía a Dios, que era temeroso de Dios. Pero cuando vinieron los amigos querían hacerle creer que él estaba mal. Y qué bueno es estar bien parado y firme en las cosas de Dios. Porque a pesar de que el enemigo quiera decirte o ponerte culpa diciéndote que las cosas vienen porque está mal, porque estás mal, vos podés permanecer firme, convencido de que no es así, que Dios tiene un propósito, que Dios está haciendo esto para glorificarse en vos. No escuchar lo que viene de parte del enemigo. Y fíjate lo que dice Job en este pasaje, capítulo 42, versículo 5, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Job empieza a tener una relación distinta con Dios. Él conocía a Dios, él era temeroso de Dios, pero no había podido experimentar esto que estaba experimentando ahora. Y tal vez la prueba, tal vez la lucha, tal vez este momento que estés pasando es para que experimentes y que empieces a ver con tus ojos la grandeza del Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente. El Dios que es creador de todas las cosas. El Dios que todo lo da, que todo lo suple, que todo lo sabe y que todo lo puede hacer. Es para que vos puedas ver con tus ojos espirituales lo que Dios va a empezar a hacer en tu vida. Lo segundo que trae estar firmes e íntegros en Dios. Dios nos justifica. Decía que sus amigos habían ido a hablar con este varón y le habían puesto un montón de cargas, un montón de culpas, acusándolo que todo esto había sobrevenido a causa de él. Sin embargo, mirá, capítulo 42, versículo 9. Elifaz de Temán, uno de los amigos, Bilad de Suac, otro de los amigos, y Sofar de Namat, fueron y cumplieron con lo que el Señor les había ordenado. Y el Señor atendió a la oración de Job. Estos hombres, después que dijeron de todo contra este varón, después que le quisieron echar culpas de todo lo que había venido, ahora ellos están frente a Job y están pidiendo que Job ore por ellos. Y Job ora y bendice la vida de estos varones. Y yo quiero decirte que aquellos que te critican, que aquellos que hablan de vos sin conocerte, que aquellos que están juzgando tu situación, Dios va a permitir que vos en algún momento puedas orar por ellos y puedas bendecir sus vidas y puedas entregar lo que Dios puso en tu corazón. Y si Dios te permite pasar por distintas luchas, por distintas pruebas, es para que vos digas,
cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida y de dónde te rescató el Señor. Y lo otro, Dios nos bendice y nos bendice en abundancia cuando permanecemos en integridad. Fíjate, capítulo 42, versículo 12. Y el Señor, dice la palabra, bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y asnas, y tuvo también 14 hijos y 3 hijas. Dios no solamente le devolvió todo, sino que le multiplicó y le dio en abundancia. Cuando vos te mantenés íntegro, permaneciendo en las promesas de Dios y creyendo a Dios, y no te dejas llevar por lo que dice el mundo, por lo que dice el enemigo, por lo que el enemigo quiere poner en tu corazón. Mirá, Dios permitió que te pasara esto, sí, pero ¿sabes por qué? Porque Dios tiene algo mejor. Dios permite que a lo mejor perdamos cosas, porque Dios tiene algo mejor preparado para nosotros. Y acá el Señor está mostrando que Él lo bendijo y lo bendijo en abundancia. Y dice el versículo 42:15, no había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y su padre, está hablando de Job, les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. No solamente que le dio hijas, sino que le dio unas hijas muy bellas. Y no solamente que el Señor le devolvió todo, le dio hijas bellas, hijos, sino que también le permitió dejarle herencia. Aquel que parecía que no tenía más nada, que era un hombre que había quedado en ruinas, Dios de esa ruina lo levantó, lo prosperó, lo bendijo y lo bendijo en abundancia, lo justificó, lo engrandeció. Y no solamente que lo hizo con él, sino que también él fue de bendición para sus hijos. Y fíjate lo que dice más adelante la palabra. También esto permite el estar íntegros, que el Señor alargue nuestros años de vida. Capítulo 42, versículo 16, dice, después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Luego de ver, y llegó, a ver a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, y hasta la 4ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. La bendición de estar íntegros, la bendición de no caer cuando el enemigo quiere hacer parecer las circunstancias como adversas, cuando Dios tiene todo en sus manos. Por eso, si en este tiempo tal vez estás claudicando tu fe, estás flaqueando tu fe, estás pensando en abandonar, estás pensando en decir no vale la pena serle fiel a Dios, estar en su palabra, buscar de su presencia, no vale la pena porque me está pasando todo esto. Yo quiero decirte, conforme a la palabra de Dios, que todo vale la pena porque todo es permitido por Dios. Y Dios de eso se va a glorificar y va a hacer algo grande en tu vida. Dios va a usar esta circunstancia para glorificarte y para bendecirte. Y no solamente para bendecirte, sino para que vos puedas ser de bendición a aquellos que te rodean, para que puedas dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho con vos y las que va a hacer con aquellos que te rodean. Por eso en este día yo quiero animarte a que te fortalezcas y a que te mantengas íntegro en la fe, a que te mantengas íntegro en tus convicciones, a que no te dejes llevar por estas corrientes que han venido a este mundo, que te mantengas firme en la roca que es Cristo Jesús, para que puedas llevar este tiempo conforme a la voluntad de Dios y asumir que si vienen cosas, si vienen pruebas, si vienen problemas, si vienen necesidades, que Dios también está permitiendo esto en este tiempo para hacerte crecer en la fe, para mostrarte su grandeza, para mostrar su poder en vos y para que a través tuyo muchos vean lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Que Dios te bendiga en este día. Quiero orar por tu vida, quiero orar por esta palabra, para que si hay algo en tu corazón que te esté alejando de Dios y si estás escuchando las voces del enemigo que te dicen dónde está tu Dios, o aún los más allegados te lastiman con palabras diciéndote muérete con tu Dios, muérete con tu fe, bueno, para que hoy te puedas fortalecer en esta palabra y para que veas lo que Dios hace cuando un hombre y una mujer son inquebrantables, cuando un hombre y una mujer le creen a la palabra de Dios y le creen a las promesas y permanecen íntegros a pesar de cualquier circunstancia. Vamos a orar en este día para que esta palabra haga vida en cada corazón. Padre, en el nombre de Jesús,
Te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, y nos dices, Señor amado, en este día, que podemos pasar pruebas, que podemos pasar necesidades, que podemos, Señor, aún perder cosas en el camino, pero que, Señor, tú tienes el control de todo y que tú, Señor, quieres y deseas que nos mantengamos íntegros, Señor, porque es muy fácil bendecirte, es muy fácil buscarte, Señor, cuando estamos bendecidos, cuando tenemos todo, pero qué difícil es mantenernos íntegros en la fe, Señor, sólidos, Señor, en tu palabra, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las necesidades, cuando vienen los problemas, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú no nos das más cargas que aquellas que podamos sobrellevar. Y sabemos que así como viene la prueba, tu palabra nos dice que así también tú nos das la salida. Por eso te pedimos en este día. Yo te pido en especial manera, Señor, si hay alguien que ha flaqueado su fe, que está padeciendo distintas circunstancias, que hoy se pueda fortalecer, Señor, y que pueda permanecer íntegro, Señor, íntegro en la fe, Señor, y en la convicción de que tú tienes control de todas las cosas y que tú a su tiempo, Señor, darás conforme tu palabra y conforme tus promesas. Y podamos decir como este varón, Señor, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Señor, yo te conocía de oídas porque estaba bendecido, porque no tenía ninguna circunstancia. Mas ahora en la prueba puedo ver tu mano, Señor, que tú me sostienes, que tú me sustentas, que tú me levantas, Señor. Mas ahora mis ojos te ven, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada uno que verá este video, que tendrá contacto con esta palabra. Señor, y declaro conforme tu palabra, Señor, que esta palabra no volverá, Señor, vacía, sino que cumplirá el propósito por la cual ha sido lanzada y que dará frutos, Señor, a 30, a 60 y a 100 por uno. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Y a ti, solamente a ti sea la gloria. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano.